Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Lucas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En la sesión anterior comenzamos con una introducción al estudio de la teología sistemática y comenté que en las diferentes sesiones veríamos aspectos como desde dónde partimos, que íbamos a definir teología sistemática de una manera más amplia de cómo lo habíamos visto hasta ahora, que veríamos por qué es bueno que los creyentes estudiemos teología y, en cuarto lugar, qué principios debemos de tener en cuenta para acercarnos a la teología sistemática como creyentes. Comenzamos con el primer punto, no sé si te acuerdas, desde dónde partimos, y vimos que en nuestro caso claramente damos por sentado dos principios. Es decir, partimos de dos presuposiciones que son, la primera, que la Biblia es verdad y que como tal es nuestra única y absoluta norma para la verdad. Y en segundo lugar, que el Dios del que habla la Biblia existe y que es quien la Biblia dice que es el creador del cielo y de la tierra y todo, absolutamente todo lo que hay en ella. Después empezamos pues el segundo aspecto y comenzamos a definir teología sistemática. ¿Lo recuerdas? Empezamos a definirla de una manera más amplia de lo que habíamos hecho hasta ahora. Partimos de la definición que plantea Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Y con el propósito de entender bien lo que significa y la importancia que tiene, planteamos 4 aspectos. La relación que tiene con otras disciplinas de estudio, qué aplicación puede tener para la vida, si existe teología sistemática, qué significaría teología desorganizada y para finalizar, cuáles son las doctrinas de las cuales se preocupa de forma general o de forma concreta y específica la teología sistemática. La sesión pasada vimos los 2 primeros puntos y hoy vamos a ver
el tercero y el cuarto. Pues otro punto que nos ayuda a entender mejor el significado y la implicación de la teología sistemática es el ver que si existe pues teología sistemática, ¿qué significa teología desorganizada? No sé si ya te has dado cuenta, pero en función de la definición de teología sistemática que hemos hecho, muchos creyentes en realidad hacemos teología sistemática, por lo menos declaraciones de teología sistemática, y las hacemos pues muchas veces por semana. Por ejemplo, cuando afirmamos cosas como las que siguen. La Biblia dice que todo el que cree en Cristo será salvo. O la Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios. La Biblia dice que Jesús viene otra vez. Todas estas afirmaciones son resúmenes de lo que la Biblia dice y como tales son afirmaciones teológicas sistemáticas. Es más, cada vez que como creyentes decimos algo en cuanto a lo que dice toda la Biblia, en un sentido estamos haciendo teología sistemática conforme a la definición que hemos planteado, al pensar en varios temas y responder a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy en día? Entonces, ¿por qué dedicar tiempo a seguir con esta serie? E incluso, como estamos haciendo ahora, cómo poder estudiar o acercarnos mejor a la teología sistemática. Primero, trataremos los temas bíblicos de una manera cuidadosa, organizada, para intentar garantizar que todos los temas importantes reciban un estudio adecuado, una consideración adecuada. Y tal organización también conlleva el estudiar las diferentes doctrinas y ver que encajan unas con otras en todo el sentido y el significado bíblico. De modo que no nos lleve a errores al analizar doctrina de forma individual. Por ejemplo, la deidad de Cristo y su humanidad pues se estudian juntas, así como también la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano, de modo que no puedas llegar a conclusiones equivocadas con un énfasis desequilibrado en un solo aspecto de la presentación bíblica completa. De hecho, el adjetivo sistemático en teología sistemática se debe entender que trata de algo organizado, cuidadosamente por tema, en el sentido de que se verá que los temas estudiados encajan siempre e incluyen todos los principales temas doctrinales de la Biblia. Así que sistemático se debe tener como lo opuesto de desordenado, como lo opuesto de hecho al azar o desorganizado. En la teología sistemática los temas se tratan de una manera ordenada, que es lo que significa sistemático también. Una segunda razón para seguir la serie es que se van a tratar los temas con mucho mayor detalle que lo que generalmente podríamos hacer por nosotros mismos o nosotros solos. En tercer lugar, un estudio formal de la teología sistemática pues puede hacer posible que podamos hacer nuestro propio resumen de las enseñanzas bíblicas con mucha más exactitud que la que habríamos tenido o tendríamos o tenemos hasta ahora. Es bueno, es positivo tener buenos resúmenes de las enseñanzas bíblicas para protegernos contra los malos entendidos y excluir falsas enseñanzas. En cuarto lugar, un buen análisis teológico debe hallar y tratar equitativamente todos los pasajes bíblicos pertinentes
a cada tema en particular. Cuando vamos a abordar un tema, evidentemente vamos a encontrar en la Biblia pues diferentes pasajes que hablen acerca de ese tema. Y lo que estamos planteando aquí es que deben de ser tratados todos de forma equitativa, conforme al contexto también donde se encuentra cada uno de ellos. Y no solamente abordar unos solos o unos poquitos pasajes pertinentes, sino realmente tenerlos a todos en cuenta. En ocasiones, pues vamos a encontrar diferencias interpretativas según el tema que se trate, y en esos casos es bueno conocerlas y ver cuál encaja mejor en la postura, en la visión doctrinal que tenemos como iglesia. Hasta ahora hemos abordado solo 3 temas: ángeles, la lucha espiritual y la muerte, pero la idea es que sigamos abordando muchos más. Es importante hacerlo porque nos va a ayudar a saber qué creemos acerca de cada uno de esos temas, en qué cosas estábamos equivocados o cuáles no sabíamos. No teníamos ni idea, no habíamos escuchado acerca de ello o de lo otro. Y es de extrema importancia, por consiguiente, que resolvamos firmemente en nuestra mente abandonar como falsa cualquier idea que tengamos que la enseñanza de la Biblia claramente contradice. ¿Y por qué? Porque es solo la Biblia y no la tradición evangélica de ningún tipo, ni ninguna otra autoridad humana, la que debe funcionar como autoridad normativa para la definición de lo que debemos de creer. Y eso es importantísimo, poderlo tener en cuenta. Y en cuarto lugar, para entender qué significa teología sistemática, nos va a ayudar muchísimo saber cuáles son las doctrinas que podemos tratar desde la teología sistemática. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Y esta definición se relaciona directamente con nuestra definición de teología sistemática, puesto que muestra que una doctrina es simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática con respecto a un tema en particular. Y entendidas de esta manera, las doctrinas pueden ser muy amplias o muy pequeñitas o muy reducidas. Podemos hablar de la doctrina de Dios como una categoría de doctrina principal, incluyendo pues un resumen de todo lo que la Biblia nos enseña hoy en cuanto a Dios. Tal doctrina sería realmente enorme, muy grande. Por otro lado, podríamos hablar más limitadamente de la doctrina de la eternidad de Dios, por ejemplo, o de la doctrina de la Trinidad, o de la doctrina de la justicia de Dios. Estas 3 tienen que ver con esa doctrina principal acerca de todo lo que podría o dice la Biblia acerca de Dios. Para nuestro estudio estamos tomando de referencia pues el libro de teología sistemática de Grudem, que divide las doctrinas bíblicas en 7 secciones. 7 secciones principales, según pues las 7 doctrinas o aspectos de estudio principales. La primera voy ahora a nombrarla para que nos puedan ir sonando y las podamos ir teniendo en cuenta. La primera parte sería la doctrina que tiene que ver con la palabra de Dios. La segunda parte, la doctrina que tiene que ver con Dios. La tercera, la doctrina que tiene que ver con el ser humano. La cuarta sería las doctrinas que tienen que ver con Cristo y el Espíritu Santo. La quinta, la doctrina de la aplicación de la redención. La sexta, la doctrina en cuanto a la iglesia. Y la séptima, la doctrina en cuanto al futuro.
Y dentro de cada una de estas categorías doctrinales principales vamos a abordar muchas enseñanzas específicas que por un lado están relacionadas entre ellas y con la doctrina principal en sí que estemos tratando en cada momento. Son doctrinas, por un lado, que se enfatizan bastante en la Biblia, doctrinas que han sido significativas en la historia de la Iglesia, que han sido importantes para todos los cristianos de todos los tiempos, doctrinas que han llegado a ser importantes para los creyentes en el momento actual de la historia. Y como ejemplo de esto último, pues sería la inerrancia de la Biblia, el Espíritu Santo, los dones espirituales o la doctrina de la creación del ser humano como hombre y mujer en relación a la comprensión también de las funciones apropiadas que tiene cada uno de ellos. Debido a su pertinencia a la situación contemporánea, son doctrinas que valen la pena que podamos conocer bien y de forma profunda. Y confío y espero que esta introducción al estudio de la teología sistemática nos esté ayudando a entender mejor esta disciplina de estudio y que no nos suenen como palabras raras o ajenas. Saber de dónde partimos, qué significa, qué relación tiene con otras disciplinas y en qué doctrinas principales podemos profundizar. Y en la próxima sesión vamos a abordar el tema ¿por qué es bueno que los creyentes estudiemos teología? Y va a estar a cargo de Luis Flaque.